arrancar con un tema que hasta hace 2 días, o hasta ayer me atrevería a decir, todo el mundo lo veía como algo muy ajeno, ¿no? Ah, sí, el ébola, he escuchado que creo que a España llegó un ciudadano y resulta que está infectado. Ah, sí, no sé. Pero es un asunto de África, creo, de la India. No, la matriz, ¿ok? El lugar donde se han concentrado de una u otra manera la mayor cantidad de casos, efectivamente, es África Occidental, los diferentes países que forman parte de ese continente. Pero ya hay un caso corroborado en España, en Estados Unidos también, y ahora en Colombia tienen que descartar que uno de los 3 ciudadanos que llegaron provenientes de África a este país no ha sido infectado con este virus, y lo mismo está pasando en Brasil. Están a la espera de los resultados y estas personas están, por supuesto, en una zona aislada o en plena investigación. Los médicos los están viendo para tratar de reconocer los síntomas y compararlos con los síntomas del ébola. ¿Pero qué es el ébola? Hoy día un montón de gente me decía, Juliana, ¿qué es el ébola? ¿Cómo se contrae? Si me subo a un micro, al Metropolitano, me contagio. ¿Por qué el Ministerio de Salud ya aprobó un plan para afrontar el virus del ébola en caso llegue a nuestro país? Porque podría llegar en cualquier momento. Y ojo, hay gente que lo está comparando con el SIDA. El ébola es un virus mucho más fuerte. Los síntomas aparecen entre el día número 5 y el 10º, y una vez que la persona se ha contagiado es difícil que sobreviva. Se habla hasta de un 90% de mortalidad. Es bien complicado el asunto y es importante tener la mayor cantidad de información. Por eso hemos invitado a Aldo Lama, que es el director regional de salud del Callao, que ya está con nosotros esta noche, y así arrancamos al estilo Juliana. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Buenas noches, gracias, Juliana, por la invitación. ¿Qué opina de este plan que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud, hoy ha salido publicado en el diario El Peruano, y que habla no solamente de zonas de aislamiento en hospitales, sino que hasta ya han dado a conocer los nombres de los laboratorios que están preparados para poder detectar algún caso de ébola? ¿Es una medida demasiado radical, exagerada o no? No, mire, si uno va a la historia, hace más de 45 años, la primera virus se descubrió pues en la República Rojo de Congo, en el río Ébola. Y siempre ha habido epidemias. Creo que hace 10, 15 años, la última epidemia que hubo pues 400, 500. Pero acuérdense que en marzo, cuando empieza esta enfermedad, en 2 meses ya estamos hablando ya de 2.000 casos y de 800 muertos. Y ahora se habla de casi 4.000 muertos. Por supuesto, de 4.000 muertos y 8.000 casos. Entonces ya preocupa, ¿no? Esto siempre se ha dado, pero nunca se ha dado en esta magnitud. Es probable, es la opinión, que esto se esté dando por el sistema de salud también de esos países que son, en los países africanos, son pobres también, ¿no? Claro, por eso el virus se propaga, porque además de hecho ni siquiera hay mecanismos para informar a la gente, ni tampoco suficientes establecimientos médicos para poder aislar a los infectados. Pero una vez que el virus traspasa fronteras y llega a cualquier otro país, es difícil también prever de tal manera que no se pueda dar un caso de contagio. En Estados Unidos, por ejemplo, se pensó que eso no iba a pasar y sucedió. Y llamó la atención, y si uno hace una crítica constructiva, Estados Unidos sabemos cómo es su sistema de salud y una gran infraestructura. Pero ¿qué pasó? Cuando que falleció Duncan, lo recibe un paramédico, lo recibe con los síntomas. Es decir, tenía dolor de cabeza, fiebre. Pero ¿qué pasa? No se dio cuenta, pero no lo diagnosticó, no le dio importancia, venía del África. Claro. Entonces le recetó un sintomático, volvió a regresar peor, y esa es la historia. Y luego ya recién piensa que era un caso sospechoso, se hospitaliza, bueno, y fallece. La pregunta quizás más obvia de la noche, pero que es importante que la responda porque hay un montón de gente que no sabe qué es el ébola. El ébola es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por el contacto con fluidos. ¿Qué son los fluidos? La sangre, el semen, la saliva, la orina. Entonces solamente se transmite con el contacto de fluidos de un animal o de un ser humano que esté enfermo. Por lo tanto, es importante conocer esto, porque el ébola no se transmite como la chikungunya por la picora de un mosquito o porque yo toso y le contagio porque hay una tuberculosis. El ébola se transmite por contacto de fluidos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que tiene esta enfermedad,
hay heces, orina, y suponiendo de que uno tiene contacto, yo educado limpio esa secreción, no tengo guantes, nadie tiene guantes, y luego llevo esos fluidos, a veces sin querer no lavamos la mano, a las mucosas, uno se contagia por el contacto con fluidos. Doctor, por ejemplo, si usted estuviese infectado del virus del ébola y toma agua de esa taza y yo la cojo sin saber que usted ya está enfermo y bebo por una cuestión de fluidos, saliva. Saliva, claro. ¿Me puedo contagiar? Claro. Por La lo saliva tanto, contagia. Por lo tanto, es una enfermedad mucho más peligrosa que el SIDA. Claro, el SIDA se contagia en el 97% por relaciones sexuales, ¿no es cierto? La sangre es un 1% y 2% a través del parto, pero contagia más, pues es más fácil porque esos son fluidos, pues orina, heces, incluso el semen también, ¿no? Claro, además avanza de una manera alarmante una vez que ingresa al organismo, ¿no? Porque claro, en el SIDA se conoce a este periodo de tiempo hasta que empiezan crónica. a aparecer efectivamente los primeros síntomas como el famoso periodo ventana. Aquí a los 5 o 10 días ya tu cuerpo empieza a reaccionar, a decirte algo está mal. Claro, los primeros síntomas, si hacemos un repaso de la evolución, empieza con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de garganta, que hasta ahí parece una gripe, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, huesos y dolor de garganta. Pasan 5 a 8 días, comienza ya los vómitos y la diarrea. Comienza a haber después una lesión de la piel como unas ampollas y luego siguen avanzando los días y es lo que mata a la persona. Comienza a haber ya lesión del hígado, lesión del riñón y comienza a haber sangrado tanto interno como hemorragia externa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta auxiliar de enfermería en España? Está yendo ya en esas etapas avanzadas. Ya, que además que se ha agravado. hasta hace 2 días hablaba, pero ahora le cuesta respirar y tiene un pulmón absolutamente destrozado. Pero ¿cuántos días han pasado? O sea, te mata en una semana. En 10 días, 12 días viene la evolución, dependiendo de la capacidad inmune de la persona, ¿no? Pero más o menos estamos hablando de 10 o 2 semanas, más o menos, de que empieza hasta que fallece puede ser 15 días, ¿no? Ok, depende del sistema inmunológico de cada persona y de qué más, porque no hay cura, no hay una vacuna contra el ébola. O sea, si ya estás infectado, lo único que te queda es tener la suerte y el cuerpo lo suficientemente fuerte, el organismo, para salvarte. ¿Nada más? Nada más porque todavía no hay ninguna vacuna ni hay un tratamiento específico, ¿no? Como todo virus, los antibióticos no le hacen nada a los virus. Pero si uno ve, la mortalidad, como bien lo ha mencionado, es un 90%. En la práctica, a lo largo de estos meses de marzo que hemos tenido conocimiento, va mitad, ¿no? Hay 8.000 casos, 4.000 muertos. Claro, y así ha habido 3.000 y 1.500 muertos. O sea, aparentemente el total de infectados se están muriendo la mitad, ¿no? Hay un grupo que es 50% que felizmente sobrevive, ¿no? ¿Qué examen se tiene que aplicar, hacer en el laboratorio para determinar? ¿Una muestra de sangre? Una muestra de sangre es una reacción se llama en cadena de polimerasa, que es un examen inmunológico que lo estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ah, ¿lo están haciendo? Claro, sí, se lo está haciendo. Tiene la capacidad para hacer miles de muestras. Pero cuando una persona viene con los síntomas que hemos dicho, son síntomas clínicos de fiebre, dolor de cabeza, y viene el diagnóstico epidemiológico, ¿cuál es? Que viene del África. Ya sumado esos síntomas más que viene del África, ese es un caso sospechoso. Es sospechoso. Nosotros tenemos que sacarle una muestra de sangre con todas las precauciones y si ya se demuestra que es el virus, y es un caso confirmado. O sea, cualquier persona, peruana o no, que viva en este país, en Lima o en provincia, y está en África y está pensando en retornar, de todas maneras tiene que ser sometido a un examen. No, pero por una cuestión de responsabilidad, sí, ¿no? Claro, solamente le estamos haciendo el examen a los casos sospechosos, ¿no? Uno puede venir del África y, bueno, puede ser que una persona esté normal, no esté infectada también. Claro, pero también podría decir, ay, sí, en el avión hay mucho aire acondicionado, el cambio de clima me generó gripe, y esta enfermedad se suele manifestar como un virus normal, moco, fiebre, malestar corporal, y lo puedes dejar pasar y exponer a esa persona al contacto con otras. Claro, ese tipo de persona que está con fiebre, con dolores musculares, que puede ser como una gripe, como tú dices, pero viene del África, ya es un caso sospechoso.
pero ¿desde qué momento uno puede abordar el problema para que esa persona se salve? Porque si ya empiezas, digamos, con síntomas demasiado avanzados, quizás tu riñón, tu pulmón ya se haya visto afectado y no haya más que hacer. Lo más precoz posible. Un paciente que ya tiene solamente dolor de cabeza y fiebre, no hay que esperar los otros síntomas que hemos conversado, y con el antecedente que viene, y sobre todo de qué parte del África, de qué parte, ¿no? Sobre todo Claro. Liberia y Sierra Leona, Liberia, de esos sitios ni hablar. Y ese es un caso sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué el epicentro es África y no India, y no Europa, y no América? Porque ese es un virus que generalmente está localizado en el continente africano. Más bien ahora nos está preocupando porque ya está saliendo del África. Por ejemplo, ya salió pues de Estados Unidos, España. Así es. ¿Y por qué no se ha investigado lo suficiente? Estamos hablando de un virus que apareció en 1976. Claro, Han pasado 76, 37 años, claro. 38. Se pudo haber hecho más. Ahora sabemos que el gobierno norteamericano, por ejemplo, ha mandado todo un grupo de especialistas disfrazados así mismos astronautas para no terminar siendo contagiados, evidentemente, y ayudar en las labores de prevención y de rescate también de esas personas que tienen que ser trasladadas incluso a otros países donde haya mayor tecnología, no lo sé. Pero ¿por qué ahora? Porque claro, ya llegó a esta parte del globo, del mundo, un poco egoísta, Porque ¿no? esos casos, claro, la verdad que en parte es así, esos casos se han dado solamente en el África, cada ciertos años. Donde hay mucha y eran pobreza pocos, también. Claro, pero eran pocos casos y de repente no era muy atractivo para, no voy a criticar, pero de repente para los laboratorios desarrollar una vacuna, ¿no? Pero ahora es diferente, ahora sí hay preocupación para desarrollar una vacuna por el número de casos que está pasando, ¿no? Qué increíble que la salud de la gente se guíe en eso, ¿no? Se base en los intereses. Es una opinión personal, Es que yo la comparto totalmente. Ya. O sea, yo creo que hay vacuna para muchas más enfermedades, pero que no salen a la luz, no se presentan porque los laboratorios ganan más sacándole la vuelta y haciéndole a creer a la gente que evidentemente esto es mortal y no hay nada más que hacer. Con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, de hecho que se ha hecho más de lo que creemos, pero los intereses no permiten que tengamos ese conocimiento, esa información, desgraciadamente. ¿Es cierto que esta puede ser una pandemia peor que el SIDA, más fuerte que el SIDA, que se pueda propagar con más fuerza? Bueno, esperamos que no sea así. La pandemia es cuando ya, como tú dices, se propaga en todas partes del mundo. El caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Brasil, voy a dar mi opinión, pero mañana está el resultado. Exacto. De repente va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué pienso eso? Ya, donde uno tiene conocimiento, ese paciente que vino del África, ingresó a Brasil, a los pocos días recién comenzó a desarrollar síntomas de enfermedad, ¿no es cierto? La fiebre, Sí. los dolores, y venía del África, ¿está bien? Así es. Caso sospechoso, ya le han extraído la muestra, pero hasta donde yo sé, ya no hay más síntomas, ya no ha avanzado como hemos conversado, ¿no? Vómito, diarrea. Entonces de repente no queda como caso sospechoso y no tiene ébola, ha tenido otra enfermedad. Esperamos, mañana nos vamos a enterar. Pero ¿podría suceder algo? O sea, ¿existe la posibilidad de que un caso sea excepcional y que efectivamente se determine que es ébola, pero que no avance, que de pronto se detenga? Ah, por supuesto que sí, por supuesto, pero le han hecho el análisis y vamos a ver pues, si está el virus, es lo que estamos conversando, simplemente se ha defendido, ¿no? No, claro, que se detenga con medicinas, aislado en un hospital, es evidente, porque si no, no hubiese gente que se ha salvado. Claro. Pero digo, de manera natural, el cuerpo a través de sus defensas, el sistema inmunológico de alguien puede ser lo suficientemente fuerte para contaminarse, contagiarse de este virus y automáticamente bloquearlo. Sí puede darse caso, actualmente se está dando, incluso tenemos conocimiento que en el mismo África, aquellas personas que han sobrevivido están ayudando para estar con los enfermos, todo, porque han sobrevivido, han generado anticuerpos, incluso no ha dado resultados, pero la enfermera se ha agravado, ¿no es cierto? La de España, la Sí, auxiliar. exacto. Entonces a ella se le ha tratado con suero, con el suero de otras personas que se han recuperado, pero ese suero ya tiene anticuerpos, ¿no? Y se le está transfundiendo, hay todo un protocolo para tratar de salvarle la vida, pero parece ser que se ha agravado ella, ¿no? Exacto, de eso le iba a hablar, del caso de la enfermera, del auxiliar de enfermería que ahora está en el Hospital Carlos III de Madrid, en España. ¿Cree que sobreviva? Porque ha ido empeorando y hoy día hemos dado justo la noticia en la central de informaciones de que su estado es crítico. Claro, se le ha intubado. Hay un problema incluso político que ha salido hasta el ministro, ¿no?, de Salud. Sí. Porque ella tenía su equipo de protección personal y entonces
está la crítica, ¿no? Ya la parte política contra el sistema de salud, ¿por qué ella se ha contagiado, no? ¿Por qué ella se ha contagiado? Claro. Aparentemente, y ahí viene el saber cómo uno se contagia, ¿no? Aparentemente parece ser que ella cuando se quita la ropa, porque tenía su equipo de protección, porque ella estaba dando asistencia a uno con ébola, ¿no es cierto? Exacto. Por eso, y ese es el paciente que la contagia. Claro, pero ¿cómo la contagia si tenía su equipo de protección? En Estados Unidos, ¿verdad? Claro, es que ella contrae el virus. Encima en Estados Unidos, donde recibieron a Duncan de una manera espectacular, había de Barack Obama, si no me equivoco, el gran anuncio de que estaban tomando todas las medidas del caso para prever una nueva infección, lo aislaron y no pudieron evitar un contagio. Ella ha declarado, la auxiliar de enfermería, que parece ser que con su guante se contagia. ¿Por qué? De repente, ¿por los guantes? ¿Por el sudor de la mano quizás? Porque no, es que de repente el guante que ya está contaminado ha tenido, no se le ha sacado bien y ha tenido contacto ya con la mano ya que no tenía el guante y se lo habrá llevado pues a la boca, a los labios. Nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? Ok, doctor Lama, pero por eso, qué fácil es contraer esta enfermedad, contagiarse, ¿no? Por supuesto, porque, con los fluidos. A ver, hagamos de cuenta, yo estoy acá con un cigarro electrónico, ¿ya? Y evidentemente cada vez que me lo pongo en la boca, dejo saliva. Usted... Si yo toco y está la saliva y me lo llevo, digamos, al labio, tengo esa costumbre, claro, me puedo contagiar. Sin necesidad de ponerse directamente el cigarrillo electrónico en la boca. Mano, con la mano. Solo con la boca, perdón, pero ¿en cuánto tiempo muere el virus? Fuera del ambiente. Puede estar horas el virus ahí. ¿Horas? Claro, por esa razón es que... Y además, sin necesidad de pensar en ébola, uno tiene que lavarse un buen consejo, lo que nos están escuchando, es el lavado de mano constante, ¿no? No, sí, porque además una pregunta, por ejemplo, estoy tratando de citar algunos ejemplos para que la gente sepa bien cómo se transmite esta enfermedad. Yo estoy tomando un helado, ¿ok? Tengo el virus del ébola, todavía no lo sé, y mi hija me pide el helado y se lo paso. Y ella, evidentemente, come. He dejado saliva y ella se puede contagiar. Bueno, pero ahí hay que explicar lo siguiente. Uno puede estar infectado, pero si no hay síntomas, o sea, tiene periodo de incubación, no contagia. Ajá. Ah, ok. No contagia. No contagia. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente? Si hay una persona a nuestro costado que suponiendo, ¿no?, que tiene el virus del ébola y ha venido del África, pero no tiene síntomas, porque los síntomas van a empezar con fiebre, dolor de cabeza, no contagia. ¿Entre el 5º y el 10º día siempre? Entre el 2º al 21 día. Ok. ¿Ya? Entonces, ese periodo de incubación quiere decir que si los síntomas empiezan el día número 15, ahí contagia. Si empiezan en el número 21, ahí contagia. O sea, en el periodo de incubación significa el periodo donde entra el virus y todavía no aparecen los síntomas, ese periodo de incubación, ahí no contagia. Lo entiendo. Claro, por esa razón es que, ¿qué pasaría si uno viene del África? Un día me preguntaron en el avión, ¿contagió a todo el avión? Pero si esa persona viene del África y tenía la enfermedad, pero no tenía síntomas, no ha contagiado a nadie. ¿Podría contagiar a alguien en el avión? ¿Por qué? Si el aire no transmite el virus y uno tampoco está pasándose la saliva con el pasajero de al costado, ni tampoco, digamos, besándose o teniendo sexo. ¿Por qué alguien se podría contagiar en el avión? Bueno, si es que no tiene síntomas, no contagia porque está en el periodo de incubación. No, si tiene síntomas, ¿por qué? Viene la otra pregunta. Si tiene síntomas, pongamos que ya tiene síntomas y se la ha aislado, se la ha llevado ya al hospital a aislarlo, ¿está bien? ¿Cuánto contagia a lo demás? Tampoco va a contagiar. ¿Por qué razón? Porque en realidad se contagia con el contacto de los fluidos. O sea, si esa persona tose porque se siente mal, porque está con mocos, se suena en la nariz, o vomita en el avión. Mire lo que puede pasar. ¿Qué pasa si esa persona vomita? Y yo de educado agarro y limpio con mi pañuelo. Sucede en la vida real, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y no me lavé, me llevo a la boca, ahí me voy a contagiar. O sea, el contagio es con el contacto de los fluidos del paciente enfermo. Por eso, entonces, esta podría terminar siendo una enfermedad mucho más peligrosa que el SIDA. Uno, porque hay mucha gente, caramba, que no tiene la suficiente información o al ver a alguien que no presenta ningún síntoma se confía, existe este intercambio de fluidos y se contagia. Claro, en el sexo, en el 95% de casos es por un tema sexual. En el semen se elimina el espermatozoide durante varios meses. Por eso. Claro, o sea, qué peligroso. Estamos hablando de algo que evidentemente debería llamar, o haber llamado, mejor dicho, la atención,
quizás con cierta anticipación a esta parte del mundo, ¿no? América. Claro, ahora eso todavía aumenta cuando la costumbre que hay en el AFRE, no lo tenemos nosotros, que cuando fallece uno tiende en el velorio a abrazar al difunto, al occiso, uno lo abraza. Claro. Y entonces ahí entra en contacto con los fluidos y por esa razón cada vez uno se va enterando 2.000, 4.000, ahorita hay 8.000. Pero aunque la persona esté muerta. Claro, la persona está muerta, pero los fluidos todavía en los fluidos que todavía puede haber uno se puede contagiar. Ah, caramba, claro, porque Claro. me decía que había un tiempo de horas Claro, en que puede se mantenía durar, vivo. así es, claro. ¿No? Qué impresionante. Entonces, ¿Qué pasó son costumbres. Sí, ¿qué pasó en Argentina? Porque se dijo que este caso de Brasil había pasado por Buenos Aires y que pudo haber dejado el virus por ahí. Las autoridades argentinas han dicho que no. Sí, no está confirmado. ¿No? Que, ¿no está confirmado o lo han desmentido? No, han dicho que no hay ningún caso. Ok. Y en Colombia hay 2 que ya están de alta porque no lo han tenido. Y hay uno que todavía no se sabe el diagnóstico de los 3. Exacto. Fueron 3 los colombianos Así que es. llegaron 2 ya de se descartaron. África Occidental, los cogieron y dijeron, señores, no hay que esperar a que manifiesten síntomas, se van a un hospital. Claro. 2 no han presentado ningún síntoma, han dejado que pasen los días, ya fueron dados Así de alta, es. y queda uno Uno. que está en observación. Así es. Ok. No se sabe. Las autoridades sanitarias colombianas han dicho que no hay de qué preocuparse, que lo más seguro es que este tercer caso también sea descartado Claro. y que la población puede estar tranquila. ¿Se puede estar tranquilo ante una situación así si mañana se determina que el caso de Brasil y los 3 casos, el caso que falta, perdón, en Colombia, bueno, ya no hay de qué preocuparse porque ninguno de estos ciudadanos, pues efectivamente había contraído el virus? Mi opinión es que en realidad no debe minimizarse mucho este caso por la gran mortalidad, letalidad que llega hasta el 90%. Sin embargo, en el caso del Perú, ¿no? Como yo autoridad de donde está el aeropuerto incluso, en el Callao, en el caso del Perú, felizmente que no tenemos vuelo directo del África. No, pues no hay. Entonces tienen que venir al Perú a través de Sao Paulo, a través de Canadá o si no de Madrid en España. Claro. Y como son países, como tú comprenderás, Elena, que tiene su sistema de salud avanzado, probablemente ahí se queden aislados, ¿no? La mayor parte. Pero uno puede venir, ¿no? Puede pasar y venir al Perú, ¿no? Sí, no, doctor, qué importante haber conversado todos estos puntos y de hecho que hay gente que quiere saber aún más o recopilar información y compartirla con sus familiares porque, claro, dicen, no voy a esperar a que llegue un caso a Perú. Ojalá que no llegue. Es difícil que llegue, Claro, pero puede no pasar. Y imposible. mejor, no imposible. Entonces, mejor estar preparados. Así es. Mejor estar preparados. Acá me ha dejado unos folletitos. ¿Dónde la gente puede obtener? Estos folletos que han sido realizados por el gobierno regional del Callao y también hemos pedido la colaboración del Ministerio de Salud, tú ves que están en inglés y en castellano. Así es. Y lo estamos repartiendo gratuitamente ahí en las instalaciones de sanidad aérea. Y ahí hemos puesto un stand que es en la salida de los vuelos internacionales. Ajá. Ahí lo repartimos a todos los pasajeros para que se empapen, para que se enteren, ¿no? Una última pregunta, doctor. ¿La única manera de saber si uno realmente se ha infectado o no es a través de una prueba de laboratorio? Así es, nada más. Nada Con más. eso, sí, nada más. Y no todos los laboratorios están preparados para hacer ese tipo de análisis. Solamente ahorita está autorizado el Instituto Nacional de Salud. Perfecto. Muchísimas gracias por Gracias a ti por haber venido, venir. doctor.